Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra primera sesión del año del Grupo Joven de la MG. Estas sesiones de Grupo Joven tienen la finalidad de romper un poco con lo clásico que tenemos con la Asociación Mexicana de Gastroenterología y venimos aquí a hablarles de temas que a veces son un poco difíciles o son un poco incómodos o nos sacan de nuestra zona de confort. Y yo soy la doctora Ana Cano, soy la coordinadora general del Grupo Joven. Y para esta primera sesión tenemos a la doctora Joali y a la doctora Mariana, que son nuestras coordinadoras tanto de enlace con residentes como de educación médica, que nos darán la coordinación de esta excelente sesión. Las dejo a cargo y espero verlos en las siguientes sesiones del Grupo Joven de la MG y que esto sea de su total agrado. Muchas gracias, doctora Ana, y pues muy buenas noches a todos y todas. Nuevamente les damos la bienvenida a esta sesión. Agradecemos su tiempo e interés por seguir fortaleciendo nuestra comunidad académica y profesional en gastroenterología. La sesión de hoy lleva por título Del equipo al paciente, liderazgo y diálogo en la práctica clínica. Sabemos que en nuestra práctica diaria como gastroenterólogos y especialistas solemos centrar gran parte de nuestra atención únicamente en el diagnóstico, los procedimientos y las decisiones terapéuticas. Sin embargo, creemos que deberíamos de tener presente que existe un componente igual de determinante, y esa es la forma en que trabajamos con otros profesionales y cómo nos comunicamos con nuestros pacientes. Realmente todos en nuestra práctica lo podemos ver. Cuando el equipo funciona de manera coordinada, esto se traduce en decisiones más seguras. Observamos una mejor adherencia al tratamiento y una mayor satisfacción del paciente. Es por ello que con esta sesión buscamos reflexionar sobre habilidades que no siempre nos enseñan en la carrera, pero que son fundamentales para la práctica clínica, ¿no? Como son el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Fortalecer estas competencias creemos que no solo mejorará nuestra interacción profesional, sino que impactará directamente en la calidad de atención que ofrecemos cada día. En primer lugar, y abordaremos cómo se construye y lidera un equipo multidisciplinario eficaz, entendiendo que la atención moderna requiere colaboración entre múltiples profesionales. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Jorge Emilio Lira Vega, quien es gastroenterólogo con alta especialidad en hepatología. Es el presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de San Luis Potosí. Es nuestro coordinador de liderazgo y desarrollo profesional del Grupo Joven y es el vocal de difusión de la Asociación Mexicana de Hepatología. Muchas gracias, doctor Emilio. Gracias, Joali. Me agradezco también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, este espacio destinado al grupo AMG Joven. Seguramente se preguntan por qué tenemos que hablar de liderazgo dentro de una sesión de la... La respuesta corta es porque el liderazgo es un pilar de la visión que tiene el grupo AMG Joven, ya que pretende ser la plataforma que impulsa las nuevas generaciones de líderes, tanto clínicos, científicos como investigadores, que participan activamente en nuestra asociación para fortalecerla no nada más a ella, sino a la especialidad y a las áreas afines. La respuesta más elaborada es la que veremos en los siguientes minutos. Para este fin es importante definir el liderazgo. Y aquí vale la pena remontarnos a su origen. Liderazgo viene del verbo en inglés to lead, que quiere decir guiar, dirigir, conducir. De aquí se desprende la palabra líder, quien funciona como un guía, y finalmente el liderazgo es la condición de líder. Por lo tanto, liderazgo es la condición para guiar, dirigir y conducir. Aquí es muy importante distinguir que no es lo mismo jefe que líder. Mientras que un jefe se enfoca en autoridad, esto implica que de una manera jerárquica gestiona tareas hacia un grupo de subordinados, mientras que ser líder no tiene que ver con algún puesto jerárquico, aunque puede venir de una persona que sí tiene algún puesto de autoridad, y el líder, a diferencia del jefe, no manda, sino que guía, motiva e inspira. De ahí que nosotros a un líder lo sigamos por voluntad propia, mientras que a un jefe lo obedecemos porque tiene poder jerárquico sobre nosotros. ¿Qué hace entonces un líder? Yo les diría que un líder desarrolla interés humano. ¿Qué quiere decir esto? Desarrolla porque facilita el crecimiento de otros. Es decir,
Si ponemos un ejemplo en donde en un grupo académico hay una persona sumamente talentosa, un líder jamás va a bloquear su crecimiento, sino que sabe, sin ningún interés oculto de por medio, que el hecho de facilitarle el camino a esa persona y que crezca en sus capacidades, sin duda retribuirá a todo el grupo como conjunto. Por otro lado, respecto al interés, un líder debe anteponer el beneficio colectivo, no ver al equipo para fines personales. Y finalmente es humano porque va a su equipo como lo que son, como personas, no como un medio para llegar a fines personales. Sin duda, en nuestra profesión es importante llevar a cabo un liderazgo efectivo y gestionar equipos de manera apropiada para beneficiar a nuestro propósito, que es el paciente. Así que les mostraré algunos puntos que no son todos los que debe de reunir un líder, pero que sí son algunos elementos muy importantes que jamás deben faltar. Así que el primer punto es: el líder antepone las necesidades del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Un líder debe tener voluntad de servir, ya que no es un sacrificio ciego anteponer al equipo, sino que es una responsabilidad ética. Hay que recordar que un líder va a estar a cargo de personas y todas estas personas van a tener ese deseo de colaborar en beneficio del equipo y por lo tanto el líder siempre debe anteponer el beneficio común. Aquí aplica esa frase que todos hemos escuchado de dar es recibir. Y aquí podemos tomar como ejemplos diversos testimonios de soldados condecorados por haber hecho un bien común a su grupo, donde tal vez rescataron a algún compañero herido o incluso pues tuvieron que levantar a compañeros caídos, poniendo en riesgo su propia vida. Y si a todas estas personas les preguntamos por qué hicieron este sacrificio, todos responderían lo mismo: lo hice porque los demás hubieran hecho lo mismo por mí. De aquí entendemos que dentro de un equipo, cuando nuestros compañeros harían por nosotros lo mismo que nosotros haríamos por ellos, se genera pertenencia. Y esto es fundamental para ejercer este liderazgo real, ya que el líder debe elegir conscientemente proteger, apoyar y dar claridad. Y de acuerdo a esta empatía, los demás van a retribuir en el mismo sentido. Por lo tanto, de esta empatía se va a cosechar la confianza. Por eso entendemos que el liderazgo real se demuestra cuando sirves a tu equipo y no cuando buscas que el equipo te sirva a ti. El punto número 2: construye un círculo de confianza y seguridad. ¿Por qué necesitamos confiar? La confianza, que ya lo tocábamos al final del punto anterior, es algo muy humano, es tan primitivo como nuestra sociedad misma. Sin embargo, la confianza no se pide, la confianza es algo que se gana. Y para entender este punto, remontemos un poquito esta sesión hacia las primeras civilizaciones, donde se generó esa confianza en los demás. Imaginen esta escena donde una tribu va en la noche, pues ya a dormir, y entonces están estos dos guardias que están velando en la noche para evitar peligros y dar un aviso de manera oportuna si es que algo se presenta. Si estos dos amigos están listos para este servicio, como se ve en la imagen, pues todo mundo va a dormir tranquilo confiando en que sus guardianes hacen un buen trabajo. Pero si estos guías también se durmieran, pues definitivamente la confianza en ellos se pierde y cuando les toque hacer guardia, pues nadie va a dormir, todos van a estar pendientes de que no haya un peligro. Por lo tanto, la confianza desde nuestro inicio ha sido fundamental. Remontándonos todavía a esa época, siempre peligros externos. Estos peligros, por llamarlos de una manera, ancestrales, previamente llegaron a ser el clima, algunos otros fenómenos naturales como inundaciones, depredadores más grandes o incluso otras tribus que podían ser, digamos, enemigos de la tribu en cuestión. Por lo tanto, el círculo de un grupo humano debía ser sólido, no solamente por protegerse, sino tal cual por sobrevivir. En nuestra actualidad, pues estos peligros externos se han modernizado e incluso adaptándolos a nuestra profesión, podemos cambiarlos por pandemias, por un sistema de salud sobrecargado, por el burnout, por un sistema que a veces parece premiar estos sistemas de regaño, la medicina defensiva.
etcétera. Entonces nosotros precisamos de un círculo de seguridad donde con las personas que trabajamos de codo a codo exista esa confianza, de tal manera que yo sé que con quien trabajo no tendré algún problema mayor. De esta manera el grupo se fortalece y nos sentimos seguros. De aquí radica el valor de la confianza, porque miembros de equipos que confían entre ellos siempre trabajarán por objetivos comunes. Los equipos en donde no existe la confianza no trabajarán de manera conjunta, sino que habrá una competencia y no precisamente de manera sana, donde constantemente cada quien verá por su beneficio personal. Por lo tanto, el valor de la seguridad nos dice que si no me preocupo por peligros internos, me siento seguro. Esto quiere decir que no me voy a preocupar por quién tengo a mi lado, porque sé que harían lo mismo por mí que yo haría por ellos. Y esto es lo que lleva a que un grupo crezca y en buena medida el éxito de un grupo humano, incluyendo en la medicina, viene de este valor de la confianza y la seguridad. Esto es muy importante para los ambientes clínicos que tenemos en nuestra profesión, ya que si se promueve un ambiente donde es seguro preguntar, reportar errores y opinar, nos llevará a mejores resultados, teniendo en cuenta que la seguridad nace de escuchar con intención. Por ejemplo, reportar errores no quiere decir que echemos de cabeza a algún compañero, sino que incluso yo puedo reportar mis propios errores porque sé que no habrá un regaño, sino una retroalimentación. Por eso entendemos que cuando la gente se siente segura, coopera y cuando no, entonces compite. Punto número 3. El éxito del equipo no depende del talento individual, sino del conjunto. Hay una frase que dice, como va el líder, va la cultura. Y esto es porque el líder establece reglas claras, roles definidos y expectativas comunes. Todo esto es fundamental que se haga con un propósito, con un porqué. ¿Y por qué este propósito es importante? Bueno, porque hay que recordar que liderar es guiar. Cuando ese propósito no es claro o no es el adecuado, pues probablemente nuestro líder puede llevarnos a que todos caigamos a un precipicio. Sin embargo, cuando este propósito es sólido, sin duda vamos a caminar hacia un crecimiento conjunto. Aunque vean cómo este crecimiento pues no siempre es lineal y constante. Puede haber bajones donde presentamos ciertas respuestas ante retos que son estas piedras a sortear y el líder nos llevará a través de este trabajo en equipo a sortear estos retos, también entendiendo que el líder no es infalible, puede equivocarse, pero debe de aprender de sus errores y crecer en el mismo sentido que los demás que rodeamos al líder, también podemos equivocarnos y crecer. Por eso guiar con el ejemplo inspira. Y esto es muy importante para crear un entorno, ya que la excelencia del equipo depende de ese sistema que construimos. No debemos buscar un sistema que sea perfecto, sino que premie el trabajo en equipo y que ante las dificultades el equipo en conjunto podrá sacar este reto a flote. Por eso un líder facilita el desarrollo de otros líderes, porque en ocasiones una persona podrá poner un poco más de su parte en algo que sea bueno o en algo donde tenga experiencia en este beneficio del conjunto. Aquí podemos establecer que las personas sobresalientes surgen de entornos sobresalientes. El punto número 4, la sinergia, la magia del liderazgo multidisciplinario. Nuestro propósito es muy importante, ya lo platicamos en el punto anterior. ¿Qué tiene que ver con este nuevo punto? Bueno, pues que equipos empáticos que tienen un ambiente clínico seguro siempre trabajarán por objetivos comunes y en nuestra profesión este objetivo común siempre será el paciente, incluso en la esfera clínica, de investigación o de academia, siempre el paciente será el objetivo que debemos buscar como un objetivo a mejorar en todas las esferas que tiene como persona. Por eso en la sinergia, en este trabajo en equipo conjunto, cada especialidad aporta una perspectiva única, entendiendo que una persona no es solamente un órgano, y esto es incluso importante no solo dentro de cada rama de la gastroenterología, sino especialmente cuando tenemos que hacer equipo con otras especialidades.
y esto brindará siempre mejores resultados. Yo aquí les pongo como ejemplo un equipo para un protocolo de trasplante hepático, ya que mediante esta sinergia y todos alineados a un objetivo común, se facilitarán decisiones colaborativas mientras se protege el respeto profesional, entendiendo que todos somos iguales y que no se trata de que alguien o alguna área tome el protagonismo. Y aquí entonces, ¿dónde entra el líder? Pues volvemos a recordar que liderar es igual a guiar. Y esto quiere decir que en este trabajo ya multidisciplinario, el líder no toca todos los instrumentos, sino que dirige la orquesta y busca esta armonía del trabajo en equipo. Por eso podemos establecer que cuando un profesional queda fuera de ese círculo de seguridad que ya veíamos antes, quien también queda fuera es el paciente. Y esto definitivamente es algo que no buscamos. Ahora, el punto número 5. El liderazgo se practica todos los días. Aquí es muy importante guiar con el ejemplo, y esto siempre se hará a través de la integridad y la coherencia, que son los requisitos diarios para ejercer el liderazgo. Integridad porque tengo a un grupo de personas a mi cargo, y aunque nadie me vea, pues siempre debemos actuar con ética y con responsabilidad. Y coherencia porque debemos de hacer lo que pensamos, y aquí la familia es un muy buen ejemplo, así como nuestros padres no podían regañarnos por hacer algo que ellos no hacían, nosotros en un equipo de trabajo, en un equipo médico, pues definitivamente no podemos exigirle algo, por ejemplo, algún subordinado, algún residente, algo que nosotros no estaríamos dispuestos a dar o a hacer. De tal manera que ejercer el liderazgo se vuelve un hábito. No necesitamos un cargo para liderar. Ya veíamos que el liderazgo va más allá de las meras jerarquías. Lo que necesitamos para liderar es intención y que en cada decisión que tengamos que tomar antepongamos ese beneficio común y el trabajo en equipo para superar un reto. Por eso, liderar es un músculo que se fortalece con acciones cotidianas y que a través del tiempo se fortalece cada vez más. Así que, ¿por qué la AMG continúa interesada en formar líderes dentro de las nuevas generaciones? Bueno, porque cuando se cumple este objetivo de formar líderes, se fortalecen no solamente nuestras sedes hospitalarias, sino también nuestra asociación, pero al mismo tiempo también nuestro gremio. Y cuando esto se cumple, la Asociación Mexicana de Gastroenterología cumple ese objetivo primordial de ser un semillero constante de nuevas y mejores generaciones de médicos líderes. De tal manera que el grupo AMG Joven busca impulsar la visión de liderazgo de nuestra asociación, acompañar el crecimiento académico y profesional de los socios, así como ofrecer una plataforma para desarrollarse, influir y trascender. Los invito a que puedan escanear este código QR que da directo al Telegram que tiene el grupo AMG Joven, donde para satisfacer los pilares anteriores se comparten constantemente desde artículos hasta infografías, algoritmos, y aquí es importante señalar que esto es para toda la comunidad AMG, no solamente para los menores de 40 años. Ahora, si ustedes nos están escuchando y si tienen 40 años o menos, y están interesados en formar parte, pueden escribir al correo que aparece en la parte inferior izquierda para solicitar más información. Por ejemplo, pueden conocer un poco más en la página de nuestra asociación la convocatoria Puentes AMG, que busca ser un vínculo para desarrollar los líderes que ya mencionábamos, y estos puentes buscan fortalecer la carrera desde el punto de vista de desarrollo personal y académico. Por último, si quieren conocer un poquito más acerca del liderazgo, pueden consultar estas referencias de donde obtuve información para las diapositivas anteriores. Y no me queda nada más que agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por este espacio y hacerles una invitación para vernos en San Luis Potosí en el curso de nuestra sociedad local y la reunión regional centro. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Emilio, por su excelente ponencia. Varios puntos claves que ha tocado durante la misma. Los invitamos, no olviden participar activamente enviando sus preguntas en el chat. Las abordaremos al final de la siguiente ponencia. Y bueno, pues claro, no puede existir una buena comunicación con el paciente sin un equipo organizado detrás. Y es por eso que vamos al segundo tema, donde pues, vamos a tratar de cómo trasladamos este trabajo coordinado a una comunicación clara, humana y efectiva con nuestros pacientes y colegas. Esto siendo un elemento clave para lograr mejores resultados clínicos y relaciones profesionales más sanas. Y es por ello que doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Estefanolo. Él es gastroenterólogo, médico de staff del Hospital Universitario Fundación Favaloro, editor asociado de la revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana. Asimismo, es miembro de la Subcomisión de Investigación de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, la SAGE. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación y obviamente por la invitación a formar parte de esta webinar. Feliz de que se hagan estas webinars como parte del Grupo Joven. Y lo digo como uno de los miembros fundadores del Grupo Joven de Argentina. Así que felicitaciones, chicos, y orgullosos, ¿sí? Bueno, me invitaron a hablar acerca de comunicación efectiva con colegas y pacientes y tengo que confesar que cuando leí el tema me sacaron de mi zona de confort enormemente. No soy ningún experto en comunicación, solo ejerzo comunicación por ser humano y vivir en comunidad, ¿sí? Así que van a ver que la mayoría de la información que voy a dar no está basada con una referencia bibliográfica sólida sobre el tema, sino basada en más que nada en la práctica clínica diaria, ¿sí? Me gustaría empezar mostrándoles esto, que seguramente cuando se lo muestro, muchos de ustedes van a saber lo que esto simboliza, significa, ¿sí? Y a los que no les cuento que esto es la significación o la representación de la Torre de Babel, ¿sí? Ese hecho que está relatado en la Biblia, ¿sí? En el libro del Génesis, que establece y habla acerca de que cuando la humanidad sobrevivió al gran diluvio, ¿sí? Por el arca de Noé, los descendientes, la raza humana descendiente del arca de Noé, cuando llega a tierra firme, deciden construir una torre tan alta que llegue al cielo, y eso como símbolo de unidad, ¿sí? Demostrando poder. Esto no gustó mucho a Dios, obviamente entonces lo que hizo Dios frente a este símbolo, signo de arrogancia, hizo que todos hablen lenguas distintas, de esa forma confundirlos y que de esa forma no puedan lograr su cometido, que era justamente construir esta torre, ¿no? Que logren su cometido, su outcome final. Obviamente esto también es un mito, un hecho que da origen a la diversidad de lenguas que existen en la actualidad, ¿sí? Cuando nos metemos en comunicación, existen muchas formas de definir comunicación. Cuando uno busca, por ejemplo, un ejemplo, establece y define que la comunicación es un proceso por el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal, ¿sí? Es una persona que dice o establece algo y una persona escucha, ¿sí? Es una definición bastante corta, habla de elementos, emisor, receptor y mensaje, pero queda como un poquito ahí y no se habla de procesamiento de ese mensaje, ¿sí? Si uno busca, por ejemplo, otra definición más concisa en la Real Academia Española, se encuentra con la definición de que la comunicación es la acción y efecto de comunicar. Nos quedamos con ganas de más, ¿no? Y algo más actual y más relacionado a la comunicación en el ámbito clínico, establece y define que la comunicación es un proceso cuyo objetivo es crear entendimiento compartido entre médico y paciente. Obviamente acá tenemos nuevamente emisor, receptor en un mensaje, profesional de la salud y paciente. Se habla de mensaje, pero también se habla de entendimiento, que eso es lo más importante, justamente entender el mensaje, porque si el paciente, nuestro receptor, no entendió el mensaje, no existió comunicación. Obviamente, la comunicación evolucionó a lo largo de la historia con nosotros. Nuestros ancestros se comunicaban de forma muy elemental, muy rudimentaria, estableciendo, ejerciendo ruidos, sí, algunos sonidos guturales y demás, o también ruidos con algunos elementos, y también solían dejar testimonio de su existencia con algunas pinturas que todavía podemos ver, las pinturas rupestres, ¿no? Y de esa forma solían, obviamente, establecer comunicación. Otro hecho fundamental en la historia de la comunicación humana fue la aparición de la imprenta, ¿sí? Gutenberg, cuando descubre, inventa la imprenta, esto permitía transmitir mensajes escritos a un montón, a un público mucho más masivo y dejar mucho más registro de lo que se intentaba comunicar en la época, ¿sí? Aparecieron luego los medios de comunicación más masivos, como la televisión y la radio, sí, que eso también permitía llegar a múltiples cantidades de gente, a un público enorme,
no solo con un mensaje oral, como se hace en la radio, sino también incorporar imágenes y también comunicar a través de imágenes, como sucede con los programas de televisión. Algo no tan lejano a todo esto es la aparición de las redes sociales. Creo que absolutamente todo ser humano hoy tiene al menos una red social y usa una red social. Y esto es una herramienta que permite establecer y comunicar algo en cualquier momento rápido y ya. Si a mí se me ocurre en este momento, puedo iniciar una transmisión en vivo y estar intentando comunicar algo, ¿sí? Esta cosa de rápido, de lo ya y la facilidad hace que se genere mucho contenido, pero no siempre más contenido es mejor comunicación, ¿sí? Y por último, y no menos importante, estamos en la era de la inteligencia artificial, esta herramienta que teóricamente vendría a facilitarnos muchas cosas de la vida diaria, también se incorpora mucho a esto de la comunicación, generando contenido, y esto se fusiona a su vez a la vez con las redes sociales, y es como que estamos bombardeados constantemente de un montón de información. Y un punto importante es que más información no necesariamente implica mejor comunicación. Muchas veces esa información establece ruido, ¿sí? Por eso esta diapositiva lo que hace es mostrar que evolución no siempre necesariamente significa o involucra que algo va a mejorar en el tiempo, ¿sí? Me gustaría ahora sí ya meternos más de lleno en lo que hacemos y en lo que estoy más familiarizado también, y todos estamos más familiarizados, que es la consulta clínica. Esto es, tenemos enfrente una persona, un paciente que padece algo, ¿sí? Y nos va a manifestar y nos va a contar qué es lo que le está pasando. Esto siempre en forma de síntomas, nos va a contar y narrar algunas otras situaciones, algunas que mucho no nos interesan cuando estamos en la práctica clínica. Esto hablábamos un poquito con los chicos antes de empezar la transmisión, y también cosas que suelen hacer, hábitos que suelen tener, cosas que mejoren o empeoren, o situaciones que pueden empeorar todo esto, ¿sí? Nosotros después de procesar esto, vamos obviamente a hacer un examen físico fundamental en la práctica clínica, revisar. Hoy se usa y se estila no revisar en la consulta clínica, por favor, toquemos los cuerpos, toquemos las panzas para revisemos pacientes. Después de procesar eso con un buen examen físico, vamos a ver si es necesario solicitar algún estudio complementario. No siempre es necesario, y de esa forma vamos a llegar a un diagnóstico clínico, que es lo que hacemos. Luego de procesar y entender lo que el paciente nos dijo y hacernos entender con el paciente por medio de un interrogatorio, vamos a llegar a un diagnóstico clínico fundamental. Y se sabe que aproximadamente con un buen interrogatorio y examen físico se llega al diagnóstico en el 80% de las veces, sin necesidad de tener que incurrir en la solicitud de un estudio complementario. Cada vez más de moda pedir estudios complementarios y analizar estudios complementarios sin tener en cuenta el contexto del paciente, ¿sí? Otro punto importante que hacemos, y por ahí no estamos tan al tanto, es que no todo lo que se dice y no todo lo importante en la práctica clínica se dice con palabras, ¿sí? Hay muchas cosas que también se dicen, que es todo lo que forma parte de lo paralingüístico o no verbal, ¿sí? El cuerpo también habla en la consulta. Para esto es importante tener en cuenta el contacto visual con el paciente. El paciente hay que hablar y mirarlo a los ojos. De esa forma el paciente se siente entendido y escuchado. La postura nuestra frente al paciente dice muchísimo. Si yo estoy sentado frente al paciente, erguido y escuchándolo, no es lo mismo que si estoy tirado, recostado, de brazos cruzados. Eso podría demostrar falta de atención y obviamente generar ruido en ese proceso de comunicación. Los gestos de atención fundamental. Hoy estamos muy acostumbrados a estar bombardeados por cosas que nos distraen, sobre todo el celular. Tratemos de no mirar el celular, tener el celular en silencio, no distraernos con pantallas, tampoco con la pantalla, digamos, de la computadora que solemos tener en la consulta o en el consultorio con las historias clínicas, ¿sí? Otra cosa importante, escuchar bien es una herramienta terapéutica. Esto está bien medido por diferentes trabajos de investigación en donde se sabe que escuchar por lo menos 2 minutos en forma continua sin interrumpir al paciente, eso mejora los outcomes clínicos en la consulta, ¿sí? El entorno también comunica. Tengamos en cuenta cosas mínimas como el ruido ambiental, lo que pasa en el consultorio. Hay veces que estamos en consultorio con música a todo trapo, ¿sí? Fuerte, televisores con mucha publicidad, con noticieros, con cosas que están pasando. Respetemos eso en el ambiente y también la privacidad. Tengamos en cuenta que lo que el paciente nos cuenta es algo que quiere que sepamos solo nosotros. Estemos en un ambiente seguro, con puerta cerrada, y asegurémonos de que todo lo que se habla queda ahí, ¿sí? Eso también es muy importante al momento de establecer comunicación con los pacientes. Y ahora me quiero meter de lleno a un caso clínico, a una experiencia real de mi consultorio, y para eso les quiero presentar a Emma. Emma es una paciente de 32 años que entra rapidísimo al consultorio, cierra la puerta fuerte, ofuscada, entra y lo primero que dice: sos el séptimo gastroenterólogo que veo. Así empezó la consulta clínica.
Obviamente, la invito a pasar, que se siente y escucho. Empezó así, obviamente eso ya mete presión, ¿no? En la consulta. Sos el séptimo que ves y decís, ¿qué más puedo aportar yo? Lo primero que pensás. Sigue contando y dice, claro, lo que pasa es que cada vez que digo, o cuando yo menciono que soy celíaca, lo que me dicen los médicos es que seguramente estoy haciendo mal la dieta y es por eso que tengo síntomas, como diciendo que ella es la culpable de todo lo que le está pasando, ¿sí? Está cansada de todo, no solo físicamente, sino mentalmente está hastiada, porque después de que la escuchan apenas, lo primero que hacen es mandarla a un nutricionista experto, que encima no consigue nutricionista experto en enfermedad celíaca, porque hay escasez de nutricionistas, le piden un montón de estudios, prescriben, 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 y encima todos son normales. Eso entonces hace que le digan que no tiene nada, que por eso tiene que mejorar la dieta libre de gluten, que vaya al psicólogo porque seguramente eso es un intestino irritable. Obviamente Emma está muy ofuscada, dejé que descargue, que cuente la historia y después empecé con mi parte del interrogatorio y me empieza a contar, ¿sí? Que ella trabaja en una empresa multinacional que últimamente por políticas de la empresa aumenta la carga horaria y eso hace que tenga reuniones a cualquier hora. Y como trabaja para una multinacional, puede tocar las reuniones en otra parte del mundo. Entonces puede tener de pronto una reunión a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana. Eso altera su calidad de sueño y sus hábitos básicos como el de comer en forma tranquila o relajada. Tiene un diagnóstico de enfermedad celíaca hecho hace 2 años en un contexto clínico adecuado, anemia, dolor y distensión abdominal, y entre los estudios tiene serología específica positiva y una biopsia que demuestra atrofia, un MARS3B, en ese caso si el diagnóstico de enfermedad celíaca estaba bien hecho, y dice que comenzó con la dieta libre de gluten estricta después del diagnóstico y tuvo mejoría completa, no tuvo más anemia, mejoró los valores de anemia, el dolor y la distensión, pero empezó con un cuadro de dolor abdominal intenso y persistente que estaba asociado a un cambio en la forma de su materia fecal. Era muy errática, pero predominaban todas las heces flojas, y eso le pasa hace aproximadamente un año, ¿sí? No había ningún síntoma de alarma referido como pérdida de sangre ni pérdida de peso no intencional, perdón, ni tampoco tenía antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿sí? Cercano en edades tempranas. Ella dice que hace las cosas exactamente igual y en forma muy estricta su dieta libre de gluten, la misma que hacía del diagnóstico, entonces no entiende por qué, si hace lo mismo y estuvo bien, ahora hace lo mismo, le dicen que está mal y está con síntomas, ¿sí? Eso hizo que restrinja muchísimos más alimentos, ya consultó a todo el mundo, a las redes sociales también que le decían, saca lácteos, saca histamina, saca un montón de cosas, que es lo que estaba haciendo. Llegó a un punto que está mareada, perdida y ya no sabe qué comer, ¿sí? También eso hizo que evite ir a eventos sociales por miedo a la contaminación cruzada. Como le dicen que ella está metiendo gluten en forma inadvertida, hasta decide no salir, cosa de controlar todos los hábitos y lo que ingiere y lo que come, ¿sí? Tiene mucha preocupación por su salud. Y esto principalmente porque cuando interrogamos, lo que pasa es que tiene una prima hermana con un diagnóstico de enfermedad celíaca también, con mal manejo de los síntomas del diagnóstico hace un tiempo, pero que hace un año le diagnosticaron un linfoma intestinal. Y eso es lo que más le está preocupado, ¿sí? Obviamente nos dijo que estaba muy estudiada, era verdad, sacó el montón de estudios, eso suele pasar, no sé si a ustedes les pasa en la práctica clínica, si tomos enteros de estudios y empezamos a revisar y vemos que efectivamente tiene muchísimos laboratorios con parámetros de sangre todos normales, lo más importante ver acá es serología específica, ¿no? Si bien es un método muy impreciso para evaluar la adherencia a la dieta libre de gluten, es más probable que un paciente que tenga las serologías en niveles negativos esté haciendo mejor las cosas, estaba todo perfecto, no había anemia, no había nada raro, albúmina, parámetros nutricionales todos normales, vitaminas todas normales. Múltiples análisis de materia fecal, todos normales. ¿Por qué tanto? Porque le decían que lo que podía tener podía ser parásitos o cándida también en la materia fecal, por eso muchísimos estudios de materia fecal. Muchas endoscopías altas y bajas, con biopsias normales, tanto la atrofia recuperó completamente, tenía un MAR 0, o sea, una mucosa normal, y también había colonoscopías con biopsias colónicas para descartar colitis microscópica, perfecto, no tenía absolutamente nada. Muchos colegas lo que hacían era, ante la persistencia de síntomas, endoscopía, endoscopía, endoscopía. Esto no es tan necesario, digamos, en la práctica clínica del seguimiento de un paciente con enfermedad celíaca. Más estudios, seguro. Múltiples pruebas de test de aire expirado para sobrecrecimiento bacteriano, para lactosa, para fructosa y para sorbitol, todos absolutamente negativos. Tomografía, un montón. Resonancia, un montón también. Todas absolutamente normales. Perdida, mareada, escuchó en redes sociales, le comentaron que podía hacerse también test genéticos para intolerancias alimentarias, test carísimos que se hacen afuera, ¿sí?
todos con resultados difíciles de interpretar, para los cuales también hizo un montón de restricciones que esos test decían que teóricamente era intolerante y los síntomas seguían iguales, ¿sí? Luego lo que hice fue proceder al examen físico, me di cuenta que no presentaba alteraciones y lo que más me llamó la atención fue la expresión de ella cuando le dije acostate en la camilla, te voy a revisar. No podía creer que iba a ser el séptimo gastroenterólogo, el que le tocaba por primera vez la panza, ¿sí? Obviamente el examen físico fue absolutamente normal. ¿Cuál fue mi interpretación diagnóstica en ese momento? Tenés una enfermedad celíaca sintomática y probablemente sea una enfermedad celíaca no respondedora, ¿sí? Obviamente el cuadro de enfermedad celíaca está bien diagnosticado en su momento, al momento del diagnóstico, y presenta síntomas, pero probablemente sea no respondedora. ¿Y por qué digo probablemente? Porque esa entidad no respondedora es una entidad especial, ¿sí? Que hace que los pacientes que son celíacos y que tienen síntomas, primero hay que descartar que no esté entrando gluten en forma inadvertida o voluntaria, obviamente, y esa evaluación tiene que ser hecha por alguien experto, un nutricionista experto, ¿sí? Porque es la primera causa de no respuesta de la enfermedad celíaca, esa intolerancia. Cuando uno, eso sí, digamos, la no adherencia a la dieta libre de gluten. Cuando estamos seguros de que el paciente hace bien las cosas, entramos dentro de la entidad no respondedora. Lo que hice fue, obviamente, solicitar una evaluación por nutricionista especializada. Por suerte, yo trabajo en una unidad especializada, hacemos interdisciplina como Emilio muy bien lo mostró, tenemos sinergia y hacemos sinergia en nuestra práctica clínica. Cada uno de los especialistas aportamos una perspectiva única, como bien mostró Emilio, y eso favorece muchísimo el outcome clínico. La derivé, obviamente, a nuestra nutricionista. Le comenté a la paciente que trabajamos en forma conjunta, le comenté que es imposible para un médico, un profesional de la salud, abordar absolutamente todo. Por eso necesitamos sí o sí la interacción con colegas. Y lo que hago es comentarle que voy a derivarla a esta especialista. Eso a los pacientes les gusta muchísimo. También es muy bueno hablar con el colega a quien vamos a derivar, darle un resumen de historia clínica para que esté obviamente al tanto de esto. Y al momento que el paciente va a ver a ese especialista y ya sabe de qué se trata o quién va a ver, eso también fortalece muchísimo la mejoría sintomática, ¿no? Y el outcome clínico. La paciente fue vista por nuestra nutricionista, dijo que adhiere perfectamente a la dieta libre de gluten y de hecho hasta identificó restricciones innecesarias, lo que hizo que tenga una dieta desequilibrada y también haya un descenso de peso con pérdida de masa muscular por todo esto que ella venía haciendo, ¿sí? Entonces, luego de esto hablé con la paciente y le digo que se encuentra frente a un cuadro de enfermedad celíaca no respondedora, que es una entidad frecuente en la práctica clínica. Esto nunca nadie se lo dijo. Le dije, sí, esto es frecuente. Se estima que alrededor de un 30% de los pacientes celíacos que hacen todo bien como vos haces tienen síntomas y que esos síntomas pueden deberse a un montón de otras causas, no solo al que no haces bien la dieta. Puede ser que vos no seas la culpable. De hecho, creo que no sos la culpable de lo que te está pasando, ¿sí? Dentro de esos diagnósticos encontramos las alteraciones del eje cerebro-intestino, síndrome de intestino irritable a la cabeza, síntomas tipo intestino irritable. Esto es lo más frecuente y prevalente, resultado de una experiencia propia de un trabajo que presentamos hace poco y está en vía de publicación, que eso es la principal causa de persistencia sintomática en estos pacientes, ¿sí? Pero también puede haber insuficiencia pancreática, puede haber SIBO, puede haber intolerancia a la lactosa, puede haber colitis microscópica, y también, pero mucho menos frecuente, puede haber patología maligna, y sobre todo linfoma, que es lo que más le preocupaba a ella, ¿sí? Sobre todo, entendiendo y mostrando y explicándole que todos sus estudios que nos trajo fueron justamente en cierta medida pedidos para descartar esto, y estaban todos normales, por lo cual, básicamente, eso descarta la posibilidad de que ella tenga alguno de estos trastornos. Por eso sí le dije que lo más probable que tenga es un síndrome de intestino irritable, que no es lo mismo que tener nada. El síndrome de intestino irritable es una entidad que existe, está súper estudiada y que está, digamos, obedece a una entidad muy compleja que no se sabe la causa, son múltiples causas, y que, digamos, tiene mucho que ver con esta persistencia sintomática y a los pacientes se les suele decir que es una entidad que tienen cuando no tienen otra cosa. Entonces el paciente a veces cree que esto es una entidad inventada, como no tenés algo, tenés esto, y esto no es así. Por eso es importante explicar a los pacientes un poquitito de qué se trata esto. Obviamente eso es lo que hago con todos, no de esta forma que les voy a mostrar, pero le explico que es una entidad muy bien definida en un consenso de expertos basados en evidencia y en experiencia que definen el síndrome de intestino irritable cuando se cumplen ciertos criterios. Es decir, no vas a tener el intestino irritable porque no tenés otra cosa, tenés porque cumplís estos criterios. Obviamente tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como que el paciente no tenga ausencia de signos o síntomas de alarma para poder hacer el diagnóstico, y también descartar dos enfermedades que básicamente podrían remediar o simular los síntomas, que son la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero por más de que ella tenga enfermedad celíaca diagnosticada
pero como está haciendo las cosas bien, si cumple estos criterios, tranquilamente puede estar padeciendo estos síntomas tipo intestino irritable, ¿sí? Obviamente también les comento que es una entidad con una prevalencia altísima en la población mundial. Representa un problema económico no solo por el gasto en salud, sino también por el ausentismo laboral que esto produce y que obviamente esto reduce la calidad de vida, porque la cronicidad es la ley en estos trastornos. Esto hace que el paciente se sienta mal. ¿Por qué tanto tiempo me siento mal? Y tiene miedo que esto termine en algo mal. Y justamente es todo lo contrario. Muchas veces explicando al paciente que cuanto más tiempo de síntomas, eso es menos probable que se deba a una patología orgánica o maligna, que es el mayor miedo. Eso ayuda muchísimo a bajar la carga de ansiedad. También se le explica y se le muestra que esto es una alteración súper compleja entre nuestro cerebro y el sistema nervioso propio del tubo digestivo, en donde hay un montón de causas que pueden hacer que esto aparezca. No hay una sola cosa. Por ejemplo, se sabe que infecciones, diferentes estados en la microbiota, ciertos alimentos, eso hace que exista hipersensibilidad visceral, trastornos neuromotores y demás, y esto está a su vez potenciado por un montón de cosas como el estrés, ansiedad y depresión. Muchas veces estos trastornos pueden ser generados por esto, lo que no significa que esta sea la causa o potenciar todo esto que está pasando, ¿sí? Obviamente vemos que esto, y se explica que esto se debe a una multiplicidad de factores, por eso es tan complejo y difícil de tratar, pero que tenemos un montón de ventanas y de opciones para tratar. Tantos factores nos dan posibilidad de abordar esto en diferentes etapas, ¿sí? Por eso lo que hice en ese momento fue, obviamente, primero, promover hábitos de vida sana, todo lo que tenga que ver con actividad física, con controlar la dieta, tratar de identificar algún desencadenante en la dieta y los síntomas, eso ayuda. Y de hecho es el primer eslabón en tratar a los pacientes con estos trastornos, ¿sí? También lo que hice fue indicar un antiespasmódico, bromuro de tironio en este caso. El síntoma principal de ella fue el dolor, por eso se eligió un antiespasmódico en este caso. Y también se sugirió una evaluación por otro colega más, otro amigo con quien también tenemos la posibilidad de trabajar, que es un especialista en salud mental, es un psiquiatra. Tengo la suerte de poder trabajar con otros colegas, hacer sinergia, y en este caso la mandé porque es mucha cosa personal con respecto a su prima. Ella lo vivía, esta enfermedad como eso, y además estoy recibiendo, a ver, un mail ahí. ¿Me escuchan? Me están escuchando, ¿no? Porque recibí un mensaje raro. Perfecto, bien. Yo te veo, así que buenísimo. Derivé a ese profesional y aparte porque también el uso de mucha medicación, de estos neuromoduladores, medicación que también utilizan los psiquiatras, nosotros también podemos utilizarla en dosis mucho más baja y eso potencia en los outcomes, digamos, la mejoría clínica de estos pacientes. Nuevamente lo que hice fue comentarle a la paciente que le iba a derivar con un colega a quien conozco y a quien le iba a comentar su caso y eso también fue lo que hice, ¿sí? Obviamente Emma volvió al control, refiere sentirse mucho mejor después de 2 meses, la volvió a ver después de 2 meses, refiere sentirse mucho mejor del dolor abdominal, terminó de tomar el antiespasmódico, lo controla también eso, normalizó las deposiciones, aunque tiene esa medicación y la toma rescate en forma intermitente cuando se siente mal. Comenzó a realizar actividad física, empezó meditación y yoga y se siente con mucha más energía, más enfocada en el trabajo y demás. Está incorporando más alimentos e implementando técnicas para los eventos sociales, todo esto como parte también de la nutricionista, que no tiene la finalidad de solo descartar que consuma gluten. La nutricionista implementa un montón de hábitos y justamente ayuda también a entender ese proceso, digamos, y adaptarse a a esa condición de vida que significa la enfermedad celíaca. Y también continúa las sesiones con psicoterapia y con el psiquiatra, identificó algunas otras cositas que también tienen que ver con la exacerbación de sus síntomas, ¿sí? Como situaciones laborales y personales también, así que también se encuentra en sesiones con el colega, con el amigo, ¿no? Con el psiquiatra. Como para ir terminando, yo creo que todos somos testigos de que en la medicina de hoy estamos en la presencia de que contamos con más estudios que nunca, más tecnología que nunca en la historia, hay más información que nunca, ¿sí? Pero muchas veces no escuchamos mejor, no integramos esa información y lo peor de todo es que no comunicamos mejor lo que sucede ni a los pacientes ni tampoco tenemos mucha comunicación con los colegas. Proceso fundamental que es esto de la interdisciplina y la sinergia que también comentaba Emilio antes, ¿sí? Y por eso, para terminar, recordarles que la Torre de Babel no fracasó por falta de conocimiento, sabían cómo hacerlo. Fracasó por falta de entendimiento. Cuando dejaron de comprenderse, no llegaron al objetivo final, ¿sí? Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy abierto a preguntas si hay.
Emilio y Juan Pablo, muchísimas gracias por estas dos excelentes ponencias, o sea, dos temas muy relevantes y que en realidad, pues como ya habían comentado, nunca nadie nos habla de esto y es algo a lo que nos enfrentamos ya una vez que egresamos, bueno, durante la residencia y también pues ya una vez que egresamos de esta en nuestra práctica clínica. No sé, digo, va a estar ahorita, vamos a empezar lo que es la sesión de preguntas. Nada más para recordarles que si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer aquí a través del chat y las iremos haciendo. En lo que alguien se anima, pues me gustaría preguntarle a Emilio. Eh, digamos, ahorita en lo que llevas tú de tu experiencia, ¿cuál considerarías que es como el error que con mayor frecuencia ocurre al momento de querer coordinar como un equipo multidisciplinario y cómo se puede corregir esta parte, ¿no? Es una excelente pregunta y bueno, pues como lo mencionas, Mariana, hasta cierto punto es un tanto subjetivo, ¿no? Pero probablemente el error más común de por qué a veces los equipos fallan, pues viene del primer punto que les platicaba, o sea, la ausencia de ese interés común, ¿no? De que cada quien quiera jalar para su lado. Y eso es muy común en profesiones como la nuestra, donde a veces diferentes especialidades ven al paciente y como que cada quien se encarga de su sitio, pero se nos olvida que el paciente pues es una persona, ¿no? No es nada más un órgano. Entonces, creo que justo el problema más común es eso, el no buscar el beneficio común, sino el personal. Y hablando, por ejemplo, sobre todo en tu cuestión, que tú estás en esa coordinación con los residentes, creo que también desde esa parte formativa a veces es lo que nos falta cuando somos un grupo de residentes y cada quien quiere ver por el beneficio en lugar del común, pues es donde se derivan todos los problemas, porque veíamos que de hacer por los demás lo mismo que ellos harían por nosotros, se deriva la confianza, la seguridad. Entonces, pues si solo vemos por nosotros, eso implica que el otro, pues automáticamente va a ver por sí, ¿no? Y entonces viene ahí como esa caída de todas las fichas de dominó. Entonces, esa para mí es la parte importante, la falta de buscar el beneficio común. Digo, otra parte creo que importante y a la que luego nos enfrentamos cuando tenemos, digamos, un equipo multidisciplinario, es que justamente cuando diferentes especialidades están viendo a un mismo paciente, el paciente recibe información de diferentes personas, ¿no? Y a veces eso crea confusión en el paciente porque de repente hay contradicciones en la información que se le está proporcionando y a veces el paciente se confunde, de repente se enoja porque un médico le dijo una cosa, el otro médico le dijo otra. Tú, por ejemplo, en tu práctica, o sea, ¿qué recomendarías, o sea, como para tratar de evitar estos errores, ¿no? En la comunicación, porque creo que es algo que sí, digamos, impacta en el paciente. Bueno, yo voy a dar una respuesta breve porque esa bolita se la quiero pasar a Juan Pablo, que fue el que habló directamente de comunicación. Pero, pues mira, creo que aquí esa analogía que les mencionaba de ya ese actuar en conjunto del equipo multidisciplinario, pues es la orquesta, ¿no? O sea, si un instrumento va por su lado, no va en el ritmo, pues es donde desentona y el problema, como lo mencionas, pues es para todos. Entonces, yo sé que cada equipo puede tener sus dinámicas, digo, no es como que esto deba de ser una regla universal, pero definitivamente, como mencionaba Juan Pablo, la comunicación es clave, con ese ejemplo buenísimo que puso al final de por qué fracasó la Torre de Babel, o sea, no es porque no supieran cómo hacerla, sino porque no se comunicaron. Y creo que siempre ese grado de retroalimentación dentro del equipo que está tratando un paciente es clave para que precisamente no haya ese fracaso. Sí, totalmente. A ver, yo en un momento me desconecté, ¿vieron? Tuve problemas técnicos y volví. Si no se dieron cuenta, fue fantástico como lo resolví. Pero para mí es fantástica la pregunta también que hizo Mariana. Eso pasa muchísimo. Yo tengo la suerte de poder trabajar y tener un equipo multidisciplinario, pero eso no existe muchas veces. Hay muchos profesionales y colegas que están trabajando solo en una parte, por eso están solos, es mucho más difícil. Cuando pasa esto,
se dice algo en la jerga conocido, creo que también ustedes lo tienen, que es acá tiene que estar bien claro quién dirige la batuta, ¿no? Quién tiene el mando de la orquesta en ese momento. Si el paciente lo veo yo, y yo entiendo y veo para dónde va y demás, yo cuando voy a hacer la derivación, como les comenté a algunos de mis colegas, soy yo el que también hablo con mi colega. Le presento al paciente, le digo las características, le digo a dónde necesito que vaya, le digo lo que no necesito que le diga, que es muy frecuente también que uno en la práctica clínica diga algo y confunda al paciente. Cuando uno está con el paciente y tiene esa responsabilidad, tiene que justamente comunicarse con el colega y pasar bien el mensaje de qué es lo que necesito, guiar justamente, liderar en ese aspecto. El paciente tiene esto para mí, yo te lo mando para que vos hagas esto, por favor enfoca acá, pero tené cuidado, no toques tal tema si le vas a decir algo, eso es fundamental. Muchas veces pasa que, claro, los que tenemos y trabajamos en centros especializados es súper fácil, pero qué hace el colega que está en cualquier lado, en otro lado, solo y demás? Bueno, los espacios como estos son buenísimos. Los espacios jóvenes justamente se pueden generar grupos para tener un foro, ¿sí? Un grupo de, che, mira, yo soy médico, soy nutricionista, estoy en tal lugar, hago tal cosa, para conocerse y justamente de esa forma derivarse paciente. Creo que eso es clave. Em, bueno, creo que aquí ya tenemos algunas preguntas en el chat. Em, Una de ellas, bueno, les agradecen sus ponencias y preguntan cuáles son los consejos que nos pudieran brindar al comunicar a los pacientes errores propios o abordar malentendidos. Qué tema, ¿no? Feo a veces hablar acerca de errores y decir y admitir que uno se equivocó. Creo que también hay que tratar de explicar todo proceso, todo. De esa forma también el paciente se hace partícipe de lo que está pasando. También explicar de que somos seres humanos y quizás somos los seres más complejos que existan, ¿sí? Porque no somos un órgano, somos un conjunto de órganos y que encima siente, que tiene sensaciones, que lo que está estudiado y lo que leímos que va a responder en el 85,3% de los casos, para ese paciente quizá no aplica. Por eso es fácil o es común, no vamos a decir errar, sino que no suceda lo que dijimos o lo que nos pareció. Yo creo que hablar con el paciente, explicar todo esto y hacerlo partícipe de lo que pasa ayuda muchísimo más a entender. No hay que tomarlo como un error. O quizás sí decir, mira, no sé todo y no puedo solo saber todo. Y lo que vos te está pasando no es que está enfermo este órgano que yo te saco, pongo, actúo sobre esto y vas a curar. No, es multidisciplinario. Por ahí también pasa que el paciente tampoco entiende. Uno establece una terapéutica, ¿sí? Y es un conjunto de síntomas. Y el paciente te dice, no, Juan, sigo mal. A ver, bueno, decime qué es seguir mal, en qué fallé. No, porque me sigue, bueno, la medicación que yo te di no era para eso. La medicación que yo te di era para otra cosa, que de eso estás mejor. Bueno, ahora tenés otra cosa distinta. Vamos a abordar eso en este momento, ¿sí? Muchas veces eso que se interpreta como error no es así, por eso hay que explicar, y yo creo que de esa forma también se empodera al paciente y se lo hace más responsable de sus hábitos. Eso también me parece que es así. No sé, Emilio, ¿qué te parece a vos? Sí, claro, es un tema muy complejo porque pues a veces parece en nuestra sociedad que el reconocer un error es caer, ¿no? Y creo que para nada, o sea, es errar de humanos, como lo mencionabas. Y aquí, respecto a estos consejos que nos piden, para añadir a lo que ya comentó Juan Pablo, pues justo desde esta sesión de liderazgo que platicábamos, pues es actuar desde la integridad. Em, Aquí en México decimos que a veces cantinflea una persona, ¿no? Cuando habla y habla y habla, pero habla demasiado y no dice ningún mensaje claro. Entonces, cuando uno se equivoca y sea al paciente, a un colega, a un jefe, pues eso además no nos va a dejar muy bien parados. O sea, ni siquiera estamos explicando el error que cometimos. Y aquí entra un poco eso que yo les mencionaba de crear estos entornos, ¿no? Donde existe esa confianza de hablar. Por eso les decía que la comunicación es clave, me adelantaba un poquito. Em, y bueno, digo, el paciente a veces no es de que entre en un entorno, a lo mejor como tal del equipo multidisciplinario, pero bueno, pues es el centro, ¿no? Entonces, ese entorno debe también de incluirlo y por lo tanto, pues debemos de ser francos, porque vaya, a veces un error como tal puede ser un efecto adverso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo
de residente cuando en hospitalización estaba en medicina interna y por ahí una enfermera nueva, pues pone la infusión de insulina con las 100 unidades nuevecita y se pasó en bolo, ¿no? En unos segundos. Entonces, pues no ganamos nada con tapar el error, o sea, de hecho, al contrario, eso pues nos puede crear problemas. No veo como error, pues de repente abordar un paciente y tener diagnósticos diferenciales, ¿no? Pues es el camino de nuestra profesión. Y aquí tal vez un poco era como lo que comentaba Juan Pablo, de hablarle también con claridad al paciente y de ahí viene esa importancia de la comunicación. Por ahí dicen que pues no sabes en realidad muy bien algo si no sabes cómo explicarlo y creo que eso también va en el sentido del paciente. No vamos a entrar en tecnicismos, pero sí es muy importante que de una manera que entienda se le explique qué sucede y cuáles son los escenarios, o sea, que uno actúa de acuerdo a sospechas y no a certezas. Digo, son muy pocos los escenarios donde ah, un caso es así tan particular que uno dice, "Ah, este se salió del libro, ¿no?" Entonces creo que la integridad y la comunicación son la clave para abordar errores y malentendidos. Creo que justo esta parte que dicen de transmitir un mensaje claro, o sea, es algo relevante, pero a veces nosotros podemos creer que el paciente lo está entendiendo y a veces ni siquiera, o sea, uno le puede preguntar al paciente, oiga, ¿tiene alguna duda? Y nos dicen, no, 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 pero ¿cómo evaluar justo esta parte del entendimiento? ¿No? Digo, porque yo recuerdo que pues a veces en la residencia nosotros decían, bueno, pues ahora pregúntale al paciente qué fue lo que usted entendió, ¿no? Ya después de toda la plática, pero así como hay pacientes que lo reciben bien, que uno les pregunte qué fue lo que entendió, hay otras personas que se sienten, digamos, como evaluadas, se sienten incómodas con que uno les pregunte porque es como cree que no entendí, o sea, cree ¿por qué piensa que no estoy entendiendo, ¿no? Entonces, ustedes, o sea, digamos, ¿cómo sugerirían que se puede evaluar esta parte como de el entendimiento cuando el paciente dice, no, pues no tengo dudas, o sea, asumen que ya lo entendió o qué estrategia utilizan? Yo creo que como parte importante de esto también uno se da cuenta en lo no verbal en la consulta. La cara del paciente muchas veces vos te das cuenta si entendió o no entendió. Muchas veces pasa que cuando vos le decís entendió, él quizá no va a saber expresártelo lo que vos, pero lo entendió, en la cara te das cuenta de eso. Y si vos te das cuenta que el mensaje te parece que no llegó, bueno, volvés a repetir lo mismo, explicado de alguna otra forma, o con algún ejemplo, por ahí, bueno, entonces, ¿qué te parece? ¿Qué vas a hacer ahora cuando llegues a tu casa? ¿O a qué hora vas a tomar tal medicación? Entonces, si te pasa esto, ¿en qué situación esta medicación, cuando sentís que, o sea, son todas esas herramientas que hay que ir aplicándolas. Esto creo que nadie lo enseña. No existe para mí un manual o no lo leí. Esto creo que es la vida, es la práctica. Por eso es fundamental la experiencia clínica en esto. Pero en eso del mensaje de explicar, yo creo que uno se da cuenta en la cara del paciente. Eso es total. Y muchas veces explicar, preguntar, volver a mandar el mensaje de alguna otra forma, ¿sí? Hacerlo partícipe del paciente y muchas veces escribir o anotar, eso también es fundamental. Hacer dibujos a veces es fundamental. Hay muchos pacientes que uno le explica y te pide, ¿puedo llevar el dibujo? Y vos te sentís, no sé, lo autografé, lo firmás porque sí va a valer mucho en un futuro. Pero eso también es buenísimo, utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? No solo lo verbal, sino apoyarse en todo lo otro. Bueno, tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿Qué tan frecuentemente usan pictogramas en la consulta para mejorar la comunicación con los pacientes? Yo todo el tiempo y particularmente en mi consulta van a ver que siempre tengo el esquemita de la escala de Bristol. La escala de Bristol para mí es clave, ¿no? Para mí no existe gastroenterología si el paciente no habla y no ve su caca. Eso habla muchísimo. Eso es lo que más utilizo como pictograma. Muchas veces también lo que hago, utilizo el eje, ¿vieron como ese gráfico que mostré del cerebro con el intestino, con las flechas? Cuando uno ve eso, entiende muchísimo lo que puede estar pasando. Y cuando uno se menciona de que existe un sistema nervioso propio en el tubo digestivo y que está conectado con el central, eso ayuda muchísimo también. Yo lo uso muy frecuentemente, no sé, Emilio. Haciendo hígado, no sé. Sí, tal vez pictogramas no tanto, pero por ejemplo los modelos clásicos, ¿no? Así estos donde ya viene el hígado, por ejemplo en estetosis hepática que va desde el hígado sano, la esteatosis y ya el desarrollo de fibrosis y la cirrosis, por ahí hay algunos que ya tienen hasta el
carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, creo que sí apoyarte de algo gráfico ayuda mucho. Eh, para retomar o reforzar un poco también el punto anterior, que tal vez se complementa con esto, también las analogías, ¿no? Sirven mucho. Digo, por ejemplo, justo cuando toca explicarle a la gente qué es la cirrosis y demás, pues a veces resulta más útil ponerles algún ejemplo práctico que nada más explicarles y explicarles. Les decíamos hace rato, siempre es importante aterrizarlo a un lenguaje que la persona pueda entender, pero creo que las analogías también ayudan mucho, particularmente pictogramas en mi área no tanto, pero sí, pues estos modelos de figuras, ¿no? Que ya vienen ahí como con la progresión de enfermedad, también son buena opción. Sí, la verdad es que yo creo que esos ayudan bastante para mejorar esta parte de la comunicación y creo que el paciente incluso hasta lo agradece. O sea, a mí me ha tocado que justo, o sea, agradece que uno le esté mostrando estos pictogramas o imágenes, etcétera, y que le esté explicando porque de verdad lo entiende mejor. No, Bueno, perdón, Mariana, quiero un comentario de la práctica también que pasa con la escala de Bristol, que para mí es clave. Muchas veces viene acompañado el paciente de alguien más, ¿no? Amigo, conocido. Y cuando uno empieza a mostrar la caca y pregunta, hábito defecatorio, todo esto, el de al lado está así como... Y después ese paciente sacó un turno con vos, porque te sí. fue a ver, porque se dio cuenta ahí que algo no estaba bien. Entonces, es importantísimo esa información, utilizar ese tipo de recursos en la práctica. Sí, incluso hay muchos pacientes que luego dicen, yo no me fijaba en eso hasta que después de la consulta que vine con usted, ahora ya me fijo en esas cosas y en la siguiente consulta ya te lo dicen, ¿no? Esta cronicidad, esta cosa, la cronicidad es muy frecuente en los trastornos que solemos ver en gastro, entonces uno normaliza. Entonces, para uno no está pasando mal. Para un paciente no es anormal o infrecuente ir 2 veces al baño de cuerpo en la semana Bristol 1, porque así fue desde chiquito. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno lo pone gráfico, lo pone de manifiesto, se muestra, se explica, empiezan a aparecer cosas. Muchos dicen, yo hago, no, hago caca de esta forma, y muchas veces hay esta disinergia, ¿no? Esta alteración en el hábito defecatorio que vemos mucho nosotros lo que hacemos motilidad, y uno piensa que eso es normal y frecuente, porque te pasa desde chico, está mal aprendido de chico. Cuando explicas el proceso, mostrás y demás, ahí empiezan a entender y dicen, ¿sabes qué, Juan? Eso que me preguntaste que te decía que no, me repasa, pero es porque uno lo normaliza. Bueno, ya estamos sobre tiempo. Nada más rápido voy aquí a leer la última pregunta que está aquí como en el chat. En su experiencia, las nuevas formas de comunicación como WhatsApp, todas las redes sociales, consideran que complican la relación médico-paciente, porque también muchas veces creo que llegan los pacientes justo ya que pasaron con muchos médicos previamente, como tú comentabas, llegan enojados, frustrados y con información que obtuvieron de justo las redes sociales, ¿no? O sea, entonces, en ese caso, ¿ustedes qué es lo que hacen? Yo creo que se trata de establecer reglas claras, ¿no? O sea, para qué son las diferentes vías de comunicación. Eh, por ejemplo, así cuando hemos platicado en un grupo de gastroenterólogos, pues luego te mandan mensaje y me puedo comer un taco de tripa, pues igual y esa situación no es algo urgente, ¿no? Que te deban de buscar a las 9 de la noche, pero creo que las nuevas redes tienen ciertas ventajas siempre y cuando se sepan usar para ese fin, ¿verdad? Porque si no, volviéndonos un poco hacia ahora este aspecto corporativo, pues hay que respetar las horas, ¿no? O sea, no es un servicio de 24/7, o sea, no es un Netflix que pagas tu suscripción y entras a la hora que tú quieras. O sea, creo que hay que usarlo de manera responsable. O sea, por ejemplo, pues es una muy buena herramienta para una verdadera urgencia, ¿no? O sea, que te puedas coordinar con el paciente, oiga, pues vaya a urgencias, vas coordinando al equipo, etcétera. O, por ejemplo, algún resultado importante, pues me lo puede enviar, pero pues realmente que tenga un buen propósito, porque cuando son dudas pues muy banales, la verdad es que de repente te saturas y precisamente en ese mar de información pues te pierdes. Y totalmente de acuerdo. Yo creo que, como dijiste, son herramientas y creo que son armas. Y las armas pueden ser usadas para defenderse de un ataque y eso está visto como una cosa buena, pero también las armas se usan para delinquir, o sea que también tienen un mal uso. Creo que son armas y el uso va a depender, digamos, la intención va a depender del uso que le dé el humano.
Por eso hay que regularlas, hay que enseñar cómo usarla también y también poner límites, ¿eh? Porque que vos des un contacto a un paciente no implica que en cualquier momento va a poder, ¿no? Poner límites y explicar. Hay cosas que se van a poder solucionar por un mensaje. Yo le digo a mis pacientes eso. Si la pregunta es muy concreta y a mí me da para un sí o un no, lo voy a hacer. Si veo que hay un contexto a evaluarse, vamos a tener que verlo en consulta o hablar. Todo acto que uno hace tenemos que tener en cuenta que es un acto clínico y si el mensaje está y queda escrito y demás, muchas veces uno no está evaluando al paciente en ese momento lo que le está pasando por lo que está consultando. Y muchas veces puede haber cuadros graves. Y vos pudiste haber tomado una iniciativa o una conducta y el paciente no haber leído tan bien en base a lo que vos dijiste. Por eso hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Buena arma, es una excelente herramienta, es un buen arma, pero depende del uso. Hay que enseñar también cómo usarla. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Nuevamente quiero agradecer a Emilio y a Juan Pablo por haber aceptado la invitación de participar en este webinar. Y ya nada más para finalizar, quiero compartir aquí. Ay. Nada más para finalizar, quiero volver otra vez a recordarles lo que ya les mencionó Emilio. Tenemos por parte de grupo de AMG Joven, tenemos el canal de Telegram. Nuevamente está aquí el código QR para los que no lo hayan escaneado y que se animen a hacerlo para que se unan al canal en donde van a estar viendo la información que se está publicando día a día. Recuerden también esta parte de la convocatoria de puentes AMG que pueden revisar en la página oficial de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. No olviden esta parte, igual que se les comentó, de que si quieren ustedes formar parte del grupo, participar en nuestras actividades académicas, pueden enviar un correo electrónico. El único requisito es que sean menores de 40 años. Para el grupo de Telegram no. Y finalmente los queremos también invitar a la próxima sesión mensual que va a ser el 18 de febrero. Va a ser sobre el abordaje multidisciplinario de la distensión abdominal. Esta sesión va a estar coordinada por el doctor Nicolás Fernández y vamos a tener como invitadas a la doctora Sofía Martínez y a la doctora Rosy Fraser. Recuerden, es el 18 de febrero a las 8 de la noche. Y pues vamos a dar por terminada esta reunión del día de hoy y nuevamente agradecer mucho a todos los que participaron.